Muy buenas noches, en el nombre de Jesús. Como hemos hablado, vamos a dar inicio este martes 11 de julio del 2023 a nuestro curso de normas de interpretación bíblica. Este es un tema que probablemente no se toca a menudo, pero es importante que como hijo, como hija de Dios, nosotros tengamos conocimiento de lo que son las normas. Las normas, por ejemplo, encontramos también en lo secular, en el tránsito, normas de tránsito, normas de conductas, las normas de interpretación también de la ley, normas de interpretación en el área de la economía, en el área de la contabilidad, y así también tenemos en la palabra, en la escritura, en lo que es la Biblia, también hay normas para su interpretación. Entonces, en esta noche vamos a orar y darle gracias a Dios para arrancar con este estudio en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, bendecimos tu nombre, te damos la honra, te damos la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Gracias, Señor. Antes pedimos perdón por todo tipo de pecado interno, externo, voluntario, involuntario, en el nombre de Jesús, consciente e inconsciente. Renunciamos a toda ignorancia espiritual, Señor, a todo velo de incredulidad, velo de ignorancia en el nombre de Jesús. Y declaramos victoria, declaramos, Señor, la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Confesamos que Jesús es nuestro Señor. Creemos en nuestro corazón y lo hablamos por nuestra boca, que Jesús es Dios, y te damos las gracias, pedimos la guía del Espíritu Santo, pedimos su ayuda, su orientación en el nombre de Jesús, pidiendo espíritu de sabiduría y revelación sobre este tema, fuerza, capacidad, inteligencia y fe para continuar, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir avanzando en este tema, como dice, normas de interpretación bíblica. Esta es la primera, sería la carátula, la guía, la primera guía positiva, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a tocar en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a la primera placa entonces para leer lo que nos quiere hablar este curso. Aquí tenemos, por ejemplo, la hermenéutica. Vamos a introducirnos lo que es esta palabra, entender lo que es la hermenéutica en el nombre de Jesús. Se plantea el asunto, la palabra hermenéutica. Bueno, antes de avanzar, es importante que sepamos que nosotros estamos utilizando este material de la escuela bíblica, cuyo autor de este material es Richard Trenchard. Entonces, es un conocido teólogo y conocedor de la palabra de Dios que expone su interpretación, su concepto y sus conocimientos sobre la norma de interpretación bíblica. Entonces seguimos avanzando. Se plantea el asunto, la palabra hermenéutica. Extraña un poco, pero es una etiqueta conveniente. Deriva de la voz griega hermeneu. Entonces, tenemos aquí una palabra griega que se llama hermeneu. La palabra hermenéutica es un poco extraña, pero vamos a ir viendo el concepto que significa en este curso de interpretación de la normas de interpretación bíblica en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos adelante. Hermenéutica, entonces, es extraña palabra, no es extraña un poco esta palabra, pero vamos a ir familiarizándonos con esta palabra. Deriva de la voz griega hermeneu,
voz griega hermeneu, que significa explicar un texto. Entonces, la hermenéutica deriva de la voz griega hermeneu, que significa explicar un texto. Escuche bien, explicar un texto. Para resumir las distintas consideraciones, principios y normas que nos ayudan a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Por la ayuda de tales normas podremos hacer una buena exégesis de cualquier pasaje bíblico. Vamos a ver también qué significa exégesis. Ese es un término que se usa en este campo. Vamos a ver qué dice este estudio sobre la exégesis. Entonces, esta voz también es una palabra griega. Exégesis también es una palabra griega que significa poner en claro un texto. Poner en claro un texto. Entonces, hermenéutica viene de la voz griega hermeneu, que significa explicar un texto. Y exégesis también deriva del griego y significa poner en claro un texto. Para darnos cuenta de la importancia de este estudio, debiéramos considerar dos puntos de vista opuestos en cuanto a la comprensión del texto sagrado. Si hablamos de la hermenéutica, por ejemplo, a un hermano sencillo pero por poco estudioso, nos diría lo siguiente. Vamos a la siguiente placa en el nombre de Jesús. ¿Qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? Es una buena pregunta que podemos hacer. ¿Qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? ¿No nos la dio Dios para que la entendiéramos? Es una buena pregunta que uno puede hacerse. ¿No dice el apóstol Juan que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. En primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 27, ¿no dice el profeta Isaías que el camino es tan claro que hasta los insensatos no yerran? Eso está en Isaías capítulo 35, versículo 18. Desde luego, hay algo de verdad en lo que diría tal hermano, y la actitud es conocidísima, pero hay que saber distinguir la verdad del error. Escuche bien, hay que saber distinguir la verdad del error, que encierra su contestación. La interpretación de las citas bíblicas que da es un ejemplo de lo que pasa cuando se quiere entender textos con sentido individualistas. Vamos a ver a qué se refiere eso. Sin tomar en cuenta ni el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. Es una palabra bendita, verdad, que un alma sencilla que busca la voluntad del Señor por medio de la palabra la hallará. Vamos a volver a repetir lo que dice esta porción de esta placa. Ahí abajito en la última parte. Dice así: sin tomar en cuenta ni el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. Es una bendita verdad que un alma sencilla que busca voluntad del Señor por medio de la palabra hallará. Eso es cierto. Un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón que quiera comprender, entender más la Escritura, el Señor le va a ayudar. El Espíritu Santo lo va a ayudar y va a poner alrededor de esta persona, esta alma, los recursos, los medios para que pueda entender la palabra de Dios a profundidad. Siguiente. Hay innumerables casos de personas que se han convertido por la sencilla lectura de la palabra de Dios, sin enseñanza humana. También hemos conocido casos de hermanos que han llegado a una buena comprensión de las doctrinas fundamentales de las Escrituras por una constante meditación en la sola palabra. Meditan pero a profundidad, y el Espíritu Santo los ayuda. Dice aquí que también están meditando en la sola palabra cuando no han tenido mano de maestros, cuando no han tenido mano
de maestros que les orienten. Eso es importante, que usted tenga la mano de un maestro para que le orienten en el estudio de la palabra de Dios. Ningún alma humilde y deseosa, pues, será defraudada si busca la voluntad de Dios, para así en la palabra, según el principio de Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora bien, es necesario considerar el reverso de la medalla, pues muchos son los creyentes que sacan ideas erróneas de las Escrituras, y las herejías suelen fundarse precisamente sobre determinados pasajes arrancados de su contexto y subrayados sin relación con la perspectiva de las enseñanzas de la totalidad de la Biblia. Entonces, podemos decir, aquí es interesante lo que estamos leyendo, a partir del siguiente párrafo que dice: ningún alma humilde y deseosa, pues, será defraudada si busca la voluntad de Dios, para así en la palabra, según el principio de Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Qué interesante saber eso. Ahora bien, es necesario considerar el reverso de la medalla, dice, pues muchos son los creyentes que sacan las ideas erróneas de las Escrituras, y las herejías suelen fundarse precisamente sobre determinados pasajes arrancados de su contexto y subrayados sin relación con la perspectiva de la enseñanza de la totalidad de la Biblia. O sea, volvimos a repasar lo que aquí está diciendo esta cuarta placa en el nombre de Jesús. Entonces, vamos al siguiente. Dice aquí que los propagadores de las terribles herejías, por ejemplo, menciona a los testigos de Jehová, por ejemplo, este estudio. Hay que ver por qué. Se ufanan precisamente por su conocimiento superior de los escritos sagrados. Estos hechos han llevado a otros a una posición completamente contraria. Es tan difícil interpretar las Escrituras que solo los teólogos especializados pueden hacerlo. Los hermanos que se afirman en esta posición señalan las muchas cuestiones eruditas que conciernen al texto de la Biblia, su transmisión a nosotros, su traducción, etc., recordándonos que los eruditos han pasado toda su vida comentando el sentido de pasajes bíblicos y aún así no se ponen de acuerdo entre sí. ¿Qué ha de hacer el lego, pues? Solamente puede engañarse a sí mismo, desviándose por alguna senda particularista, resultado de su ignorancia de las cuestiones a tratar. Bueno, eso es algo para que usted vaya meditando, vaya estudiando lo que quiere decir con más detenimiento. Pero es importante que usted lea, vea este video y se anime a estudiar las normas de interpretación bíblica en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Más abajo expondremos algunas de las dificultades verdaderamente que existen en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Vamos a exponer las dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? Más abajo dice, expondremos algunas de las dificultades que verdaderamente existen en cuanto a la interpretación de las Escrituras. ¿Cuáles son las dificultades? Es importante saber eso. Pero hemos de hacer notar que la posición última que hemos señalado deja fuera de consideración al hecho de que Dios quiere hablar con sus hijos por medio de la palabra, sin caer en el error de quien no acepta ayuda. Estamos seguros de que puede cumplir su propósito siempre que sus hijos, por su parte, se acerquen a la Escritura con deseo de saber su voluntad y dispuestos a toda diligencia en la búsqueda de sus deseos. Eso es importante, en la búsqueda de sus tesoros. La Biblia posee tesoros, eso nosotros tenemos que saber. La palabra de Dios posee tesoros en el nombre de Jesús. Es importante que sepamos todo eso. Entonces, vamos adelante. Como dice aquí, pero hemos de hacer notar que la posición última que hemos señalado deja fuera de consideración el hecho de que Dios quiere hablar con sus hijos por medio de la palabra, sin caer en el error de quien no acepta ayuda.
estamos seguros de que puede cumplir su propósito, siempre que sus hijos por su parte se acerquen a la Escritura con deseo de saber su voluntad y dispuestos a toda diligencia en la búsqueda de los tesoros que conlleva la palabra de Dios. Podemos concretar esta posición media de esta forma: el creyente diligente y espiritual puede llegar a interpretar correctamente las Escrituras, pero ha de conocer las dificultades y estar dispuesto a emplear los medios que Dios le pone a su alcance. Hay que ver, orar, Señor, para que ponga medios al alcance para que usted pueda superar o zanjar las dificultades que pueden presentarse en la interpretación de la palabra de Dios, interpretación de la Escritura. Importante este estudio, muy importante. Siguiente. Habla, por ejemplo, aquí un hermano que piensa que no necesita ayuda, debiera tomar en cuenta un hecho muy sencillo y evidente. Como no existe una lengua universal, Dios escogió el hebreo en ese tiempo, en ese contexto, con algo de arameo. Entonces, entre hebreo y arameo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a conectarnos con los demás hermanos en el nombre de Jesús y vamos a volver al principio para que no se pierda ningún detalle. Buenas noches, Darío, gracias por conectarte. Muchas gracias. Estamos cada día, todos los días vamos a estar en este horario conectándonos para estudiar juntos y orar juntos, conocer más de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ahí está bien, ahí se te ve bien en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, seguimos entonces. Norma de interpretación bíblica. ¿Cuáles son las normas? Normas, como estamos hablando en principio, hay normas de tránsito, hay normas financieras, normas administrativas, conjunto de reglas, procedimientos, podemos decir también conjunto de esquemas. Son normas, las normas. Entonces la interpretación de la palabra de Dios también tiene su norma. Eso vamos a estudiar en esta noche, la norma de la interpretación bíblica. Eso es importante porque la interpretación es de suma importancia para nosotros. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué enseña? ¿Quién es el autor? ¿Por qué escribió así? ¿Para quién fue dirigido este texto bíblico, esta cita bíblica, este libro? ¿Para quién fue dirigido? Entonces eso vamos a empezar en este martes, los martes 21 horas. Tenemos normas de interpretación bíblica. Vamos a repasar. Lunes tenemos Apocalipsis, martes tenemos norma de interpretación bíblica, miércoles tenemos guerra espiritual, jueves vamos a tener introducción al libro del Éxodo. Vamos a hablar también los jueves a la noche, desde las 21 horas ya vamos a estar en el libro de Éxodo. Importante porque Egipto representa al pecado y a Satanás, y Moisés simboliza una figura de Cristo como libertador. Entonces vamos a estar ahondando también los jueves. Y viernes tenemos nuestra prueba de nivel 1, oveja, y como envié el audio ahí en el grupo, vamos a tratar los conceptos, vamos a identificar los conceptos y también qué entendimos de cada tema. Vamos a darle un espacio a cada persona que se va a conectar, los que están designados para el examen. Entonces, de acuerdo al material y con sus palabras, van a estar explicando cada tema brevemente. Entonces, ya estamos dando una pincelada de lo que va a ser el viernes y toda esta semana y la próxima también. Entonces, norma de interpretación bíblica. Vamos a la siguiente placa, que dice: esta palabra, nosotros con esta palabra tenemos que familiarizarnos. Hermenéutica. Hermenéutica. Esa es una palabra que nosotros tenemos que identificar y hablar y familiarizarnos. Hermenéutica. Se plantea el asunto, la palabra hermenéutica,
extraña un poco, ¿verdad? Porque es algo que no está en nuestro vocabulario, pero es una etiqueta conveniente derivada de la voz griega hermeneu. Vamos a hermenéutica deriva de la palabra griega hermeneu, que significa explicar un texto. Hermeneu significa explicar un texto. Para resumir las distintas consideraciones, principios y normas que nos ayudan a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras, dice aquí, tenemos que entender aquí que hay consideraciones, principios y normas, consideraciones, principios y normas que nos ayudan a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. También aquí tenemos que entender que por la ayuda de tales normas podemos hacer una buena exégesis de cualquier pasaje bíblico. Esta voz también es una palabra que significa poner en claro un texto. O sea que hermenéutica es una palabra griega que significa explicar el texto. Exégesis es otra palabra griega que significa poner en claro un texto. Explicar un texto bíblico y poner en claro el mismo texto. Eso es, en síntesis, lo que la hermenéutica nos quiere enseñar. Y la exégesis también, que son normas de la interpretación bíblica. Entonces, para darnos cuenta de la importancia de este estudio, debiéramos considerar dos puntos de vista opuestos en cuanto a la comprensión del texto sagrado. Si hablamos de la hermenéutica, por ejemplo, a un hermano sencillo pero de poco estudio, hay mucho. Nosotros podemos entender con la paciencia de Dios y la misericordia de que tiene mucha fe, tiene mucha oración, tiene pasión por Cristo, pero hay áreas que nos damos cuenta que falta normas de interpretación o le falta explicar bien el texto bíblico o falta poner en claro una cita bíblica. Entonces, para eso este estudio, para eso son las normas de interpretación, para cuando abras tu Biblia, encuentres una cita bíblica y sepas estas normas, las puedas aplicar para que la interpretación de la palabra sea efectiva con la ayuda del Espíritu Santo en tu crecimiento espiritual. Seguimos entonces. ¿Qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? A veces uno se puede preguntar eso. ¿Qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? Una buena pregunta. ¿No nos la dio Dios para que la entendiéramos? ¿No dice el apóstol Juan, la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros? ¿Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? Primera de Juan 2:27. Son preguntas. En la palabra de Dios está esto. ¿No dice el profeta Isaías que el camino es tan claro que hasta los insensatos lo yerran? Eso está en Isaías 35:8 para que usted pueda comprender más sobre este tema. En el nombre de Jesús. Esas son citas bíblicas que habla de que nosotros hemos recibido la unción del Santo, si estamos con la palabra de Dios leyendo y meditando, no necesitamos que nadie nos enseñe. Correcto, está bien, ¿verdad? Pero existen las normas de interpretación. Seguimos entonces. Desde luego, hay algo de verdad en lo que diría tal hermano. Y la actitud es conocidísima. Pero hay que saber, dice aquí, hay que saber, en el nombre de Jesús, tenemos que saber aquí que puede haber una actitud que coincida con eso. Pero hay que saber distinguir la verdad del error. Hay que saber distinguir siempre cuál es verdad y cuál es error. Para eso uno agarra la norma para identificar la verdad del error. En cuanto a la interpretación de la escritura estamos hablando. En cuanto a la interpretación hay verdad y error. Entonces
¿qué es lo que yo estoy entendiendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Es un error o es una verdad? Para eso uno tiene que tener base de las normas de interpretación bíblica. Entonces, seguimos adelante. La interpretación de las citas bíblicas que da es un ejemplo de lo que pasa cuando se quiere entender textos con sentido individualista. A mí me parece que es así. Yo pienso que es así. O uno afirma, así es. Esta interpretación es así. Uno no es dueño de la verdad, para empezar. Nadie es dueño de la verdad. Y la palabra de Dios se interpreta, se enseña por sí sola. La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñar por sí sola. No, uno no tiene, la interpretación de la palabra no tiene autoría, por ejemplo, solamente le corresponde a la palabra, no es que le pertenece a Pedro, le pertenece a Ramón, le pertenece a Néstor, no, solamente a la palabra de Dios. Entonces, seguimos así. La interpretación de las citas bíblicas que da es un ejemplo de lo que pasa cuando se quiere entender textos con sentido individualista, sin tomar en cuenta ni el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. El contexto. En la norma de interpretación bíblica siempre es importante captar, entender el contexto en que fue escrito esa cita bíblica. Eso vamos a ir avanzando a medida que vamos estudiando en el contexto. Siempre vamos a escuchar que se dice dentro de este contexto. Inclusive en lo secular se escucha mucho también eso, en el contexto de tal cosa. Entonces para que el que está aprendiendo, está escuchando, tenga un sentido de la ubicación de lo que se quiere decir, en el contexto. Entonces, seguimos aquí sin tomar en cuenta ni el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. Es una bendita verdad que un alma sencilla que busca la voluntad del Señor por medio de la palabra la hallará. Claro que sí, si tiene voluntad, si tiene un corazón enseñable, un corazón humilde, lo va a lograr. El Señor le va a ayudar para que tenga esa mano de maestro, o sea, haya alguien o haya elementos o recursos para que él pueda interpretar la palabra de Dios. Seguimos avanzando. Hay innumerables casos de personas que se han convertido por la sencilla lectura de la palabra, sin enseñanza humana. Vamos a ver, también hemos conocido casos de hermanos que han llegado a una buena comprensión de las doctrinas fundamentales de la Escritura por una constante meditación en una sola palabra, cuando no han tenido a mano de maestro que les orientasen. Interesante. Ningún alma humilde y deseosa pues será defraudada si busca la voluntad de Dios para sí en la palabra, según el principio de Juan capítulo 7 versículo 17, que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora bien, si es necesario considerar el reverso de la medalla, pues muchos son los creyentes que sacan ideas erróneas de las Escrituras y las herejías suelen fundarse precisamente sobre determinados pasajes, arrancados de su contexto y subrayados sin relación con la perspectiva de la enseñanza de la totalidad de la Biblia. Perfecto, no hay inconveniente. Hay que tener siempre un corazón enseñable. No ser orgulloso, el orgullo espiritual, intelectual, por ejemplo. No, siempre hay que tener, uno nunca sabe todas las cosas. Uno tiene que siempre estar en un estado de aprendizaje. Estado de aprendizaje. Estamos en un estado de aprendizaje constante. Más todavía que somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, seguimos la siguiente placa. Dice: los propagadores de las terribles herejías de los testigos de Jehová, por ejemplo, se ufanan precisamente por su conocimiento superior de los escritos sagrados. Los escritos sagrados que ellos llaman que son, ¿verdad?, los 5 libros del Pentateuco. Entonces, estos hechos han llevado a otros a una posición completamente contraria. Es tan difícil interpretar las escrituras que solo los teólogos especializados pueden hacerlo. Los hermanos que se afirman en esta posición señalan las muchas cuestiones eruditas que conciernen al texto de la Biblia, su transmisión a nosotros, su traducción. 2 elementos, acá encontramos transmisión y traducción, recordándonos
que los eruditos han pasado toda su vida comentando el sentido de pasajes bíblicos y aún así no se ponen de acuerdo entre sí. ¿Qué ha de hacer el ego, pues? Solamente puede engañarse a sí mismo desviándose por alguna senda particularista, resultado de su ignorancia de las cuestiones a tratar. Bueno, están diciendo ahí que su propia interpretación están poniendo como oficial, pero no van más allá y tampoco no se unifica los criterios. Eso por ejemplo. Entonces, seguimos adelante. Más abajo expondremos algunas de las dificultades que verdaderamente existen en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Pero hemos de hacer notar que la posición última que hemos señalado deja fuera de consideración el hecho de que Dios quiere hablar con sus hijos por medio de la palabra sin caer en el error de quien no acepta ayuda. Estamos seguros de que puede cumplir su propósito, siempre que sus hijos por su parte se acercan a las Escrituras con deseo de saber su voluntad y dispuesto a toda diligencia en la búsqueda de sus tesoros. Podemos concretar esta posición media de esta forma: el creyente diligente y espiritual puede llegar a interpretar correctamente las Escrituras, pero ha de conocer las dificultades y estar dispuesto a emplear los medios que Dios le pone a su alcance. Bueno, está bien, muy espiritual, está bien, ayuna, ora, se congrega, obedece la palabra, pero tampoco puede negar o rechazar las dificultades que hay. Número uno. Y número dos, cuando venga una dificultad, Dios pone los medios a su alcance para que pueda entender. Entonces ahí se tiene que dar cuenta, hay dificultad y Dios va a poner los medios. Vamos a descubrir cuáles son las dificultades y cuáles son los medios de Dios que pone al alcance de todo hija de Dios que quiera interpretar correctamente las Escrituras. Es importante eso saber. Seguimos. El hermano que piensa que no necesita ayuda debiera tomar en cuenta un hecho muy sencillo y evidente. Hay hermanos que piensan que no necesitan ayuda para interpretar. Debiera tomar en cuenta un hecho muy sencillo y evidente. Como no existe una lengua universal, Dios escogió, eso hemos hablado ayer también, el hebreo. Dios escogió el hebreo. En ese tiempo era el idioma universal, lo que hoy en día es el inglés, ¿verdad? Inclusive hay otros idiomas. Pero en ese contexto Dios escogió, bueno, voy a usar el hebreo y algo de griego. Por eso Juan, como hablamos en Apocalipsis, había una situación ahí con él. Entonces, para expresar lo que quería comunicar en la antigua dispensación, hemos hablado anoche de la dispensación de los tiempos. Aquí volvemos a tocar enorme interpretación bíblica sobre esta palabra dispensación otra vez. Interesante, volvemos a encontrarnos con esta palabra dispensación. Eso en la próxima conexión vamos a detallar también. Vamos a hablar de todo lo que son los eruditos, de todo lo que son los cristianos entendidos de la época del primer siglo de la iglesia en Asia también. Y vamos a hablar de a qué se refiere, qué es la dispensación. ¿Qué es la dispensación? Porque aquí también en la norma de interpretación bíblica también nos menciona sobre la dispensación. Es importante saber. Dice aquí, y el griego como medio para dar a conocer las verdades del nuevo pacto. Hebreo, ahí entendimos algo. El hebreo, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, el griego. Es importante saber eso. Ahí hay algo muy interesante. A veces leemos la palabra de Dios. Antiguo Testamento dice aquí y Nuevo Testamento dice esto. Pero Dios usó el hebreo para el Antiguo Testamento y parte del griego también en el contexto de la dispensación. Qué interesante. Qué interesante lo que estamos aprendiendo. Cada día vamos a aprender algo. Cada día. Cada noche de conexión vamos a aprender algo, eso es importante. Y vamos a orar. Para eso es. Para eso vamos a usar estos medios, vamos a usar esta conexión. Buenas noches, hermana Virginia. Buenas noches, pastor. Vamos a usar este medio, vamos a apretar, sacar el jugo. Porque necesitamos nosotros estar conectados y orar todos los días. Orar todos los días. En el nombre de Jesús, estudiar la palabra de Dios. Eso nos va a mantener constante.
en el nombre de Jesús. Aquí estamos aprendiendo en esta séptima placa de que Dios usó el idioma hebreo porque en ese contexto del Antiguo Testamento era el idioma universal. Voy yo. Y luego parte del griego, dice. Entonces, el griego es para el Nuevo Testamento. Griego ya de la época del inicio del ministerio de Jesús, el griego. El hebreo en el contexto del Antiguo Testamento. O sea, serían los idiomas universales en ese tiempo, hebreo y griego. Qué importante saber eso. Interesante saber. Entonces, estamos hablando de las normas de interpretación. La palabra norma también en el mundo secular se usa. Norma de tránsito, normas financieras, normas contables, normas administrativas. Inclusive la medicina también tiene sus normas, ¿verdad? Creo que sí Sí, también, sus señor. normas. Sí, bastante. Claro, estamos llenos de normas, conjunto de reglas, conjunto de, ¿verdad? De verdades, de principios para poder llegar al objetivo. Entonces la Biblia también, la Escritura también, ¿verdad? También tiene su norma, también tiene su norma a interpretar. Entonces vamos a encontrarnos con esta palabra dentro de la norma bíblica de interpretación, esta palabra que se llama hermenéutica. Hermenéutica, y muchos le tienen miedo a esta palabra. Hermenéutica. Yo le tenía miedo a esta palabra también anteriormente, hermenéutica. Viene de la palabra griega hermeneu, que significa explicar bien un texto. Hermenéutica significa la explicación correcta de un Explicación del texto texto. bíblico. Hermenéutica, no tenemos Hermenéutica. que olvidarnos. O Explicación sea, del texto. Después viene otra palabra griega que significa exégesis. Exégesis, que significa poner en exégesis. claro el texto, clarificar. Exégesis. Exégesis y hermenéutica, poner en claro el texto. Hermenéutica. Y exégesis significa aclarar ese texto bíblico. Interesante, son palabras griegas. Hermeneu, palabra griega, exégesis. Viene de neuma, también viene hermenéutica, viene de neuma también, neumático. Neumático viene también de espíritu, viene de neuma, de ruach, también de inflar, viene de conocimiento, viene de Génesis 1, cuando Dios sopló el ruach en el hombre, le dio vida, no solamente vida, le dio también inteligencia, le dio también sabiduría. Claro. Entonces, todo eso nosotros tenemos que, como hijos, como hijas de Dios, ir aprendiendo hermenéutica, exégesis, normas de interpretación bíblica. Podemos estar llenos de oración, que está bien, lleno de ayuno, que está bien, lleno de fidelidad de Dios, que está bien, lleno de clamor, de intercesión, todo vale, todo está bien, pero nos falta a nosotros también este conocimiento, la interpretación de la Escritura, la interpretación, cómo interpretar. Entonces, para expresar lo que quería comunicar en la antigua dispensación, hablamos ayer que había una dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿se acuerdan? Pero eso es para el Nuevo Testamento, donde apareció el Señor Jesucristo, su ministerio. Pero aquí habla de la dispensación para conocer, dice, porque hubo un proceso. Vamos a volver a leer acá lo que dice. Vamos a ver si podemos tratar de aplicar y bajar lo que dice este estudio. Dice aquí, para expresar lo que quería comunicar en la antigua dispensación, y el griego como medio para dar a conocer las verdades del nuevo pacto. Muy bien. Son lenguas antiguas y difíciles. Hebreo y griego son lenguas muy difíciles, muy complicadas para nosotros que usamos el castellano, ¿verdad? Muy difícil. Pero usó Dios esto para explicar verdades, para dar a conocer verdades en el tiempo de la dispensación, en la dispensación de los tiempos, vamos a decir así, en el auge de la civilización, de la cultura y de la expansión del idioma, tanto el hebreo como el griego. Eso es lo que quiere decir técnicamente. Pero seguimos aquí. Son lenguas antiguas y difíciles, de modo que personas que ya poseen la base de una buena cultura, conjuntamente con el don de idiomas. Ahí vamos a detenernos un poco. El don de idiomas, por ejemplo, es un dado por el Espíritu también, no solamente las lenguas angélicas.
el don de lenguas, sino también hay lenguas. Uno puede recibir el don de hablar sin, Así mismo. sin pasar por aula, ni por mano de maestro. El don de lenguas. Puede hablar alemán, francés, chino, japonés, mandarín, guaraní perfectamente y cosas así. Eso hace el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo. Son lenguas antiguas y difíciles, de modo que personas que ya poseen la base de una buena cultura, conjuntamente con el don de idiomas, necesitan años de profundos estudios antes de dominar esas lenguas hasta el punto de poder verter su sentido exacto a las lenguas modernas que conocemos nosotros. Bueno, Sí. es así. Es así. Si hay un predicador norteamericano, habla inglés, ¿verdad? Y necesita un traductor. Pero el traductor al castellano, el que va a traducir esa prédica, tiene que tener el inglés dentro de su cabeza. No, tiene que tener los dos idiomas, ¿verdad? Castellano e inglés, ¿verdad? Pero en el medio hay un puente, que es la interpretación. Porque a veces el idioma inglés tiene de otra forma, habla o piensa o se imagina. Y el castellano también. También. Claro, y así es entre el hebreo y el Y griego. Entre el se puede, antiguo y el ¿verdad? nuevo. Sí. Por eso necesitamos la norma de interpretación. La norma de interpretación. Y en eso estamos avanzando. Siguiente. Por eso esa norma de interpretación, tanto también el que habla alemán, el que es inglés, el que es francés, el que es latinoamericano, tiene que recurrir a la norma para poder interpretar. Por eso se hizo en un consenso eso. Así se va a interpretar, así debe ser así, para que no haya confusión. Y eso es lo que vamos a estudiar. De ahí surge la palabra hermenéutica y exégesis. Entonces, tanto los extranjeros como nosotros no pueden salirse de la hermenéutica ni la exégesis. Hermenéutica significa explicar bien el texto bíblico y exégesis traer claridad sobre el texto bíblico. Entonces, son palabras griegas. Cada vez que un hermano sencillo lee un pasaje de la palabra en una versión castellana, nosotros tenemos la versión castellana, ¿sí o no? En nuestra Biblia. Sí. Reina Valera, ¿verdad? Casiodoro de Reina, 1960. Esa es la traducción que más se acerca al original hebreo. Hay otras que se acercan más al original griego. Hay otras traducciones, versiones. Nosotros tenemos la del hebreo. Hebreo, castellano, Reina Valera, 1960. Por eso nosotros estamos recibiendo esa información y esa interpretación, esas citas bíblicas que fueron traducidas, ¿verdad?, del hebreo al castellano. Y hay otras que es del griego al castellano. Entonces, cada vez que un hermano sencillo lee un pasaje de la palabra en una versión castellana, debe parar con el fin de dar gracias a Dios por los esfuerzos de los hermanos eruditos que han hecho posible que él, sin conocer más su lengua materna, pueda aprovechar el tesoro de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que agradecerle al Espíritu Santo que haya escogido hombres con toda esa preparación que ni al tobillo nosotros le llegamos, pudieron hacer esa traducción y llegar a lo que es la Biblia hoy en día. Por eso tengo que valorar mucho ese tesoro que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Porque llevaron años, tiempo, mucha persecución también. Sacrificio. Impresionante eso. Entonces, de igual forma, debemos muchísimo a quienes se han esforzado por aclarar el fondo histórico y literario de los libros de la Biblia. Eso también es otro importante, el Génesis, por ejemplo. El fondo literario, como hablamos del Apocalipsis que tenía, era género apocalíptico y género literario también decía. Entonces, hay así eruditos que le dieron ese ropaje histórico a cada libro de la Biblia. Los 66 libros tiene un ropaje. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque se nos abre más el entendimiento. Génesis, después vienen los 5 libros Pentateuco, Levítico, Deuteronomio, Números, cosas así.
Éxodo. Entonces, para que nosotros podamos dar más entendimiento, inclusive también los libros del Nuevo Testamento. Aquí dice que se han esforzado por darle un fondo histórico y literario a esos libros, con el fin de que nosotros en nuestro día y generación podamos entender más exactamente su sentido. Antes no era así. Había que aprender el hebreo y el griego. Nosotros no. Por eso hoy me llamó justamente, tuve 4 llamadas perdidas de Tel Aviv, donde está todavía, creo que está todavía la embajada paraguaya ahí, en Tel Aviv, en Israel. O ya se mudó a Israel, eso no sé todavía, no sé si en el gobierno anterior creo que se mudó a Tel Aviv y no sé si ahora se va a mudar a Israel. Pero tuve 4 llamadas de ahí del Instituto de Israel y me habló una latinoamericana y me preguntó si ya estoy preparado para el estudio del hebreo. Y yo le dije, todavía no estoy preparado porque tengo que concentrarme en eso. Eso es concentración. Tengo mucho castellano, se me mezcla todo con el guaraní, otra vez un yoparay. Ese es el problema de nosotros los paraguayos. Entonces, ni el guaraní entendemos bien ni sabemos hablar bien. Hablamos el yoparay. El castellano estamos Yo lejos. para, es yo Impresionante. Después para. ahora otra vez hebreo. Entonces, uno tiene que estar bien preparado. Ahora yo estoy volviendo a leer otra vez castellano. De algún lado saco esos libros de antes, ¿verdad? Que tenía esos manuales, inclusive por internet busco, ¿verdad? Todo otra vez para refrescarme, porque se me escaparon muchas cosas. Entonces, siguiente. Pastor, una Sí, pregunta. Juan hablaba digamos, su idioma madre era el hebreo o el griego, porque ahí pues, hubo la confusión de muchos eruditos que presentaban que sí, que no, que esto es sí, no, que había la confusión y hubo una duda de la traducción real de sí. la palabra de Dios. Y bueno, como nosotros decimos, Juan ya nace, o sea, ya se desarrolla su ministerio cuando el griego es un idioma universal, Universal. pero su, su lengua materna, como Jesús, era Paterno, arameo, era, perdón, hebreo, hebreo. sí, Ah, descendiente. Todos los que estaban casi todos los que estaban en Jerusalén, en la zona de Judea, de Perea, de Bethsaida, donde Jesús empezó su ministerio a predicar, ¿verdad? bien. Entonces, eran todos descendientes de las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, Vivían sí. todos ahí. Entonces, el idioma materno de las 12 tribus de Israel era el hebreo. Inclusive vamos un poquito más a profundizar, otra vez tiene su raíz en arameo, que es la lengua principal, ¿cómo decir?, de los abuelos. Pero es hebreo materno y griego es lo que él empezó a, vamos a decir, a asimilar y a aplicar, a estudiar y a hablar, porque él ya Eh, creció bajo ese idioma universal. Eh, Bien. acuérdense Sí, que sí, esos eruditos que hablamos eran contemporáneos de Juan. sí, sí, Contemporáneos era entonces ellos hablaban el griego. Bueno, así mismo. entonces por eso se le cuestionó porque probablemente le era más fácil explicar la visión que él recibió en hebreo, pero lo que iban a leer traducía en griego, era escribía en griego, pero no, en Sí, griego se veía de otra forma. así mismo. Eso es lo que pasa. Quisieron Ya, poner en duda. Pero eso, descubrí algo ayer, pero eso vamos a dar el próximo lunes. Interesante es cómo Juan vuelve a certificar otra vez que él fue. Y vuelven otra vez a afirmar que él fue. Impresionante. Entonces, cada vez que un hermano sencillo lee un pasaje de la Biblia, dice así, en una versión castellana debe parar con el fin de dar gracias a Dios por los esfuerzos de los hermanos eruditos que han hecho posible que él, sin conocer más que su lengua materna, pueda aprovechar el tesoro de la palabra divina. Bueno, entre paréntesis, ya que estamos hablando de temas amplios, el Paraguay colonial, por ejemplo. El Paraguay colonial tiene mucho que ver hoy en día en nuestra educación, ¿sí o no? Lo Sí, que pastor. así mismo. ahí habla, hay un libro, por ejemplo, que se llama Boé.
que estoy Mm. por comprar, que habla del Paraguay colonial, para poder entender por qué nosotros tenemos tanta dificultad muchas veces, no solamente para leer la Biblia, para estudiar, inclusive también tenemos dificultad para recibirle a Cristo, para convertirnos también. Eso también está ahí, había sido que hay una relación. Y le doy así un flash de lo que pude alcanzar a leer, que cuando en el año 1400, acá en Paraguay, tiempo colonial, cuando los españoles vinieron a colonizar, dice, a evangelizar a los indígenas, a los guaraníes, vamos a decir así, o a los indígenas que habitaban. Ellos respetaban la cultura de los indígenas. Por ejemplo, hasta cierto punto, porque para ellos eran incivilizados los indígenas. Pero ellos ya tenían una civilización, dice este libro. Ellos ya identificaban quién era Dios. Ellos le llamaban a Dios como Tupá. Pa- Claro, inclusive ya sabían quién era el esposo, la esposa, quienes vivían, ya eran una familia, ya tenían ese conocimiento. Entonces, dice que los misioneros, vamos a decir así, los católicos, Señores. sí, los católicos vinieron a evangelizar. Dice que ellos respetaban que el niño o la niña permaneciese durante 7 años con la madre. Y la madre era la indígena, era la indicada de enseñarle todo el guaraní posible, o todo su idioma posible, durante los 7 años. Quedaba con la mamá. Fíjense poco. Y los 7 años es importante en el crecimiento del niño. Sí, Y dicen sí, que después de los 7 años ya se le daba al padre. Porque en ese tiempo venían los españoles también, venían los españoles y tomaban por esposa a la indígena. Los españoles venían y tomaban, entonces a partir de los 7 años ya empezaba el papá a enseñarle todo lo que es el español, completo, castellano a full. Bueno, y eso nomás digo nomás otra vez, y después esa costumbre de nuestros, vamos a decir, ascendientes, vamos a decir, naturales, le presentaban su niño a los sacerdotes. Le traían y le presentaban para que le bendiga. Notable. Cosas así, uno va investigando nuestras raíces, ¿verdad? Y vemos que estamos totalmente, ¿cómo te decía? Atrapados en ciertas ignorancias. Entonces, más todavía, ¿cómo no nos va a costar interpretar la palabra de Dios, verdad? Que fue escrita sí, en hebreo, después en griego, después tenemos castellano otra vez encima, ¿verdad? sí, Entonces, sí. por eso Así mismo. necesitamos nosotros los latinoamericanos, sudamericanos, estudiar mucho con la ayuda del Espíritu Santo, estudiar y ayunar si es posible, porque esto es algo muy serio. Entonces, seguimos al siguiente punto. Ahí salió un poquito del orden, pero vale la pena la Pero está acotación. bien, vale la pena, doctor. Sí, Pastor, vale la pena. esa es la idea. Esa es la idea de que nosotros aprendamos y Profundicemos. nos nutramos de la enseñanza de la palabra de Sí, Dios y, y sigamos adelante. Dice aquí, para finalizar esta sección, notemos distintas actitudes de las cuales se ha valido el diablo. Mire, para impedir que la palabra divina haga su debido efecto en el corazón. Dice, vamos a ver, el diablo también estuvo metido en ese Paraguay colonial. Claro que sí, claro que sí. En todo. En esa, inclusive, hablando en el contexto espiritual de nuestra nación, ahí donde está, en la plaza esta que está frente a la comandancia de la policía, está ahí atrás, está el cabildo, ¿verdad? El cabildo, Sí, sí, y sí, mirando de frente a la mano derecha hay también una casona ahí, la sí. casona. sí. Ese lugar de la casona, no sé, creo que es un museo ahora, no sé qué es, pero ese lugar de la casona era un lugar donde se le llevaba a las viudas indígenas.
y a las rechazadas con sus hijos para adoctrinarle en el castellano. O sea, vemos ahí la mano otra vez, ¿verdad? La mano colonizadora, la mano del imperio, vamos a decir así, la mano Sí. de la religión muy fuerte. ¿En qué Miren todos tiempo los, eso los pasó? descendientes después. Y algo de eso. Aunque hoy en día en el Paraguay ya hay mucha mezcla, ¿verdad? Porque ya hay muchos extranjeros que vinieron ya a habitar en nuestro país, ¿verdad? Ya hay otras mezclas, ¿verdad? Vamos a decir así, de razas, vamos a decir así. Entonces, para finalizar esta sección, notemos distintas actitudes las cuales se ha valido el diablo para impedir que la palabra divina haga su debido efecto en el corazón, dice. Debido efecto en el corazón. ¿Cuál es el efecto de la palabra en el corazón? En el libro de Hebreos, capítulo 4, dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad, Y dice que la es palabra verdad. de Dios va penetrando, dice, cortando ligamentos, coyunturas, tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, dice. Sí, dice. La efectividad de la palabra de Dios debiera ser esa. Pero dice que el diablo puso obstáculos y pone dificultades. Por eso de repente uno se sacude acá. Ah, ¿qué es lo que acá? Tengo que entender aquí, parece que está cerrado, está embotado. Y a veces se abre el entendimiento. Ese es el poder del Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento. Demasiado tenemos capa, ignorancia, argumento, tenemos inclusive que hemos heredado espiritualmente y genéticamente también de nuestros padres. No leían la palabra de Dios. No, 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 nadie en nuestra familia No le, le importaba. ¿eh? No le importaba No le importaba. lo que es Dios. Claro, todo eso. Entonces, acá tenemos que entender que el efecto es en el corazón, en la mente, la vida y el servicio de los hombres. Ahí creo que vamos a tener la razón nosotros. Nos congregamos, no faltamos ni un domingo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, hablamos en lengua. No sé, hacemos todo lo que es, pero dentro de la iglesia. Pero afuera, a nadie no le hablamos de Jesús. Ese es uno. Sí, así mismo. A veces pasa eso. Número dos, afuera vos le saludás a un hermano, ni te saluda, pero dentro de la iglesia te saluda. A mí me pasó muchas veces eso en el mundo secular. Así mismo. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Se da la vuelta. Y eso, No estamos hablando de cosas raras. Las cosas raras son las ideologías de género. ¿Sí o no? Las Sí, sí, cosas pastor. por raras supuesto. son la iglesia satánica y la Biblia satánica. Pero la palabra de Dios no puede ser algo raro. Si la historia certifica. Nunca. En universidades se da teología. Sí, No podemos nosotros, ahí dice quién es hermano, quién no, el que le recibe a Cristo. Ellos estudian todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué hay que avergonzarse de eso? Entonces dice aquí, el producto de la palabra debe ser en el corazón, en la mente, en la vida y en el servicio de los hombres. El modernista mutila la palabra, el tradicionalista añade a la palabra, el perezoso ignora la palabra y el ignorante tuerce la palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que salir, de la ignorancia de la palabra y los demás estadios que dice acá. sí, Vamos a leer, el modernista mutila la palabra. ¿Por qué? Porque dice, eso no, es muy místico, es muy del antiguo. Eso es para, ¿verdad? Mutila la efectividad de la palabra por un lado. El tradicionalista añade la palabra, pone algo, un complemento más ahí, y dice, el perezoso ignora la palabra, por supuesto. Y después dice, el ignorante Tuerce. tuerce la palabra de Dios, a su favor siempre, a su favor, a su conveniencia, tuerce por un interés. Bueno, en una lección posterior notaremos los postulados del verdadero. Ojo con esto. Postulado, esa es una palabra que se usa en el secular también, ¿sí o no? sí. Postulado, dice. Qué interesante.
Notaremos los postulados del verdadero evangélico al estudiar la palabra, al estudiar la Biblia, los postulados. Hay 8 postulados. Tan distintos de los del modernista. Vamos a ver también eso, qué es el postulado, qué es la idea modernista. Solamente diremos aquí que de una forma o de otra, el modernista o teólogo liberal, que ver, no del Partido Liberal, sino teólogo liberal, hay que ver también qué es lo que podría ser los famosos, la iglesia de los hermanos libres, vamos a decir así, ¿eh? Los teólogos de la libertad, ¿verdad? Que tiene su propia, Sí, Ideología. sí, su ideología y maneja a su antojo. a su antojo. Libre albedrío, dice. Libre albedrío, exactamente. Libre albedrío para pecar, libre albedrío para vivir sus propios 10 mandamientos, su propia palabra, Claro. su propia Biblia, ¿verdad? Vamos a decir así. Ahí Así entra va. todo, pero vamos a ver a qué se refiere este estudio, ¿verdad? Dice que exalta la comprensión humana por encima del verbo escrito de Dios, dice. Que ver. Pone la razón humana por encima del verbo escrito de Dios. El verbo escrito de Dios es Jesús, el verbo. Pone la razón humana encima. O sea, ponerle que ponga, por ejemplo, Jesús era un psicólogo también. O Jesús era un filósofo también. Se suele decir eso. Los filósofos usan como ejemplo también a Jesús. Los psicólogos también. Entonces, Sí. yo no estoy descartando la filosofía. A mí me apasiona la filosofía, me gusta. La psicología, ni qué decir. Yo le leo hasta ahora a Sigmund Freud. Le leo la interpretación de los sueños, según Sigmund Freud, ¿verdad? También el Ignis, también lo que es el inconsciente. Me gusta eso, leo yo eso, yo no estoy descartando eso. Pero aquí dice que hay una teología liberal que pone por encima la comprensión humana, o sea que de repente le da una interpretación humana y no divina. Para eso es la norma, para que nosotros no salgamos de la interpretación divina, sino no entremos en una interpretación humana. Esa es la norma. Eso ya los eruditos establecieron. Los eruditos ya establecieron eso para que justamente no sea esa una interpretación humana, sino que sea divina. Qué interesante saber eso. ¿Seguimos entonces? ¿Qué pasó? Dice que contienen valores espirituales y religiosos y calificando a las demás como torpes balbuceos de niños que buscan caminos parecidos a las demás religiones del mundo. Cuidado con eso. A veces, ahí es donde muchas veces me propuse leer, estudiar, porque hay muchas personas que empiezan el diálogo, la comunicación con uno vos sos religioso, religiosa, te dice, de entrada como poniendo algo, ese argumento. Entonces, aquí dice que nosotros vamos a dejar de balbucear. Por eso no quiero más pasar por eso. Quiero llenarme por eso todos los días vamos a conectarnos, vamos a llenarnos de la palabra de Dios para tener esa propiedad, esa capacidad de que nuestra mente no nos traicione después. Porque si estamos así, estamos alimentando nuestro espíritu. Entonces, dice que nosotros tenemos que dejar de balbucear como niños, saber lo que es la hermenéutica, usar bien la hermenéutica, la exégesis, usar bien la norma de interpretación bíblica. Cuando te preguntan, ese pasaje que me leíste, ¿qué quiere decir? ¿Quién escribió? ¿Y para quién? Ese siempre es la norma, te va a decir. Entonces usted le tiene que explicar, escribió el autor es tal y escribió para esta gente y enseña esto. Dice aquí que mutila la palabra y aún en el caso de moderados que aparentemente aceptan mucho de lo básico de la fe cristiana, la tendencia es funesta y peligrosa en extremo. El tradicionalista acepta como dogma la fe que la iglesia adelanta, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, pero también tiene que hacer caso de la tradición oral, de los dichos de los padres apostólicos, de las decisiones de los concilios
y de las declaraciones ex cátedra del Papa y el caso de los católicos romanos. Hay varias cosas ahí, ¿verdad, doctor Darío? Ahí. Sí, ahí Ya por lo se, que es el tradicionalista tenemos que atender bien. sí, Él reconoce que está inspirado por Dios, perfecto, hasta ahí. sí, Pero, dice, hay un cambio ahí, ¿eh? Hay un cambio. allá, Pero también tiene que hacer caso de la tradición oral, dice, sí, de los dichos de los padres apostólicos, de las decisiones de los concilios, por ejemplo, la canonización de la escritura, de los concilios y de las declaraciones. Es cátedra del Papa, tiene que leer eso, tiene que relacionar eso con el caso de los católicos romanos también. También tiene su interpretación por ellos. O los dogmas, vamos a decir así. A veces en la catequesis, yo participé también en la catequesis. eh, Hay poco pasajes bíblicos y enseñanza de esos pasajes bíblicos, más sobre cosas de la religión romana, más sobre los dibujitos y esas cosas, y habla de cosas humanas, de obras en sus libros. Yo participé, eso he visto, pero eso no es. Nosotros necesitamos la interpretación divina. interpretación. Sí, seguimos. Pastor, Sí, pero ahora hay más divisiones en las religiones. No sé cuál sería el origen o por qué. sí. Porque aparecen más religiones ahora que y no sabemos por qué. ¿Cuál sería Y digamos, la causa? claro, bueno, entre paréntesis, a eso nosotros tenemos que tener bien claro que la religión es conjunto de reglas. Religión, religioso es lo Sí, que se llama muchas conjunto reglas. de reglas. Ejemplo, por ejemplo, de religión es todos los días nos levantamos a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6. Eso religiosamente me levanto a la mañana. Eso, Sí, religiosamente tomo mi medicina. Religiosamente hablo por celular y atiendo a la gente, por ejemplo. Eso es el concepto de lo que es religión en ese aspecto. Pero en el que estamos hablando aquí, como preguntó Darío, después de la caída del hombre del Edén, Satanás usurpó la posición de Adán. Satanás usurpa la posición y ya. está obligado a establecer un sistema que pueda, eh, Confundir. número uno, confundir, aglutinar gran cantidad de almas y también ejercer influencia. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque Él no es omnipresente. Solo Sí, Dios es omnipresente. ¿Estamos hasta ahí? sí, Entonces, establece la religión, lo que usted conoce aquí, que es para la tierra, es para los terrenales. Por eso el terrenal, estamos hablando del mundo inconverso, de donde sí, salimos nosotros, necesita imágenes, símbolos, sí, para poder más o menos captar. ¿Mm? Ahí es como decía el engaño, captar, porque ahí el adversario mete todo eso. Entonces hay una influencia a nivel masa, universal, porque esa religión es universal. sí, Perfecto. Inclusive en el tiempo del segundo siglo, inicio del segundo siglo, ahí por la península ibérica, donde estaba Isabel, la reina, y también Fernando, creo que se llamaba su esposo, esos reyes, ellos imponían la religión. Eran católicos, los reyes católicos, por eso se le llama la religión católica, apostólica y romana también. De sí, ahí así comienza el origen, mismo, cómo ellos apretaban en ese tiempo para que se conviertan, inclusive los judíos que estaban dispersos por ahí. así mismo. Bueno, entonces, la Perfecto. religión es esa. Nosotros salimos de ahí.
Estamos en una relación con Dios directamente por medio de Jesucristo. Porque vamos a ser bien en claro, tanto el religioso como quien no sea religioso, cuando tiene algún problema, alguna situación grave, invoca a alguien, invoca a Dios, sí, automáticamente. Entonces, ¿por qué hay muchas religiones? Porque el adversario quiere extender más su influencia y confundir más. Quiere extender más y desviar hacia él otra vez. Acordate que ahora mismo están naciendo nuevos seres humanos, cada hora, sí, perdón, ¿sí? Cada día. En todo el sí, mundo eso es. Y también van falleciendo, ¿verdad? Impresionante. Entonces él necesita extender más su área de influencia. Por eso vienen todas esas religiones, vienen todas esas sectas y viene también todo lo que son el ocultismo, que también se está convirtiendo como una religión también hoy en día. así mismo. Sí, la práctica del ocultismo ya se está convirtiendo como una religión. Por ejemplo, el chamán, el que lee la mano, el curandero, el payasero, el hechicero se presenta como un sacerdote ya, como un motivador o como un líder espiritual, ya tipo religión lento. En la masonería, por ejemplo, hace años ya se instaló así. Sí, Entonces, por eso, cuanto más el adversario tiene extendido sus tentáculos, más tiene influencia a las masas. Eso es porque Cristo ya viene. Eso porque nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando más crece eso, es porque más cerca está la venida del Señor Jesucristo. Entonces, más está queriendo Él captar por medio de su influencia, almas. Entonces la iglesia, en ese tiempo, como está escrito, también va a recibir su avivamiento, el poder del Espíritu Santo para liberar a esas almas de sus garras. Va a ser una guerra tremenda en estos últimos tiempos. Entonces, dice aquí que la palabra es escondida bajo la mano. Entre tanta cosa añadida que hemos hablado, como dice también este estudio, hay mucho que contradice tanto la letra como el espíritu de la Biblia. Ahí tenemos que ver. Una cosa que la Biblia, más adelante vamos a ver que tiene 4 dimensiones para entender. 4 dimensiones. A veces, literalmente, vos lees como un libro de historia. Esa es la primera parte. Lees, ¿no? Dice aquí, pero tiene un espíritu. Entonces, así también como la ley, ustedes suelen ver el espíritu de la ley, ¿verdad? La ley tiene un espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿A dónde apunta? Entonces, entre tantas cosas extrañas hay mucho que contradice tanto la letra como el espíritu de la Biblia. En la inmensa y poderosa esfera del catolicismo romano, por ejemplo, la palabra es escondida bajo la paja de innumerables tradiciones. Ahí está lo que estamos diciendo. A mí me pasó. A mí me dicen, cuando le predico a la gente que sale de la religión romana, me dice, a mí nunca me enseñaron esto que vos me estás diciendo. sí, Nunca me dijeron esto, como vos me estás te voy a enseñando. decir. ¿Por qué? Porque solapan o tapan con tradiciones, con ritos y con costumbres, negando el valor de la palabra que teóricamente se acepta. Inclusive ahí en la primera parte, que es literal, la primera parte, tapan con tradiciones, con ritos y costumbres. O sea que totalmente, ahí como dijo el doctor Darío, esa influencia del adversario con el engaño. Para que no entienda la gente, no le resplandezca la luz del Evangelio. Tapa otra vez. Y así hay muchas almas, inclusive hijos, hijas de Dios que tienen llamado, que están dentro de este estadio de la religión, que tienen llamado a salir de ese lugar. Así es, hay que seguir predicando. Dice aquí, el perezoso se halla en todas las congregaciones, pero abunda más allí donde se acepta la tesis de que la interpretación de la Biblia se ha de dejar para el teólogo especializado. Ahí está. No, solamente él tiene la verdad porque es teólogo. No, Sí, ese es aquel que no quiere quemar su coco, su pestaña. No quiere estudiar. Entonces se sujeta nomás al que al sabe, teólogo. ¿verdad?
al especialista. Y eso hay que hacer un esfuerzo. Acá dice de que hay una norma de interpretación. Inclusive el teólogo tiene que sujetarse a esa norma de interpretación, no puede salir de ella. Entonces eso es Así una mismo. excusa nomás. Todos nosotros tenemos que ir a la norma de interpretación bíblica. Hermenéutica, exégesis. Y también está la Perdón, pastor. homilética. Mm, Perdón, pastor. Entonces nuestro pueblo es ignorante y eh, estamos avasallados por el maligno. Totalmente. El maligno te das cuenta del alcance de poder que tiene. Sí, Por la ignorancia, la falta, por falta de conocimiento, decía ya en el libro de Osea, perece mi Pero pueblo. ese es mi pueblo. Claro, el Señor mismo dice, adquieran, Sí, hijo mío, en el libro de Proverbios, adquieran sabiduría, adquieran inteligencia, dice. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice. Ella será tu amiga, dice, la inteligencia y la sabiduría de Dios será tu amiga en los momentos difíciles. No, esto es apasionante, tremendo lo que encontramos en la Escritura. qué pucha. Mm. Entre Entonces tantas vamos cosas a que... ser más atacados nosotros, pastor. Así, claro que sí, claro que sí. Dice aquí que el perezoso se halla en todas. Eso ya hablamos, que Sí, se va hacia el teólogo, ¿verdad? En vez de sí. estudiar, Pensar. leer la palabra. Seguimos adelante. Por ejemplo, antes de pasar a la siguiente guía, por ejemplo, nosotros tenemos que saber qué es la gracia. La gracia. Hay que pedir la gracia. Por gracia me levanto, por gracia soy sano, por gracia en Cristo. Entender el contexto de la gracia, que es una dimensión, un evento espiritual que te da para arrepentirte, que te da el Señor para arrepentirte y para transformarte y convertirte en la gracia. una concesión. Una concesión espiritual que te da, que Sí, Cristo logró en la cruz, para que nosotros podamos ser salvos. Por gracia soy sí. salvo. Eso nosotros tenemos que entender ya de básico, básico eso, básico. Entonces, qué interesante. Siguiente. Dice que el simple, estamos hablando del que no quiere, Sí. escucha un sermón de vez en cuando, dice, pero no Mm, medita en su casa. Ah, qué ve. así, así mismo. Luego se va, se congrega, se sienta, aleluya, inclusive llora. Sí. Recibe el fuego del Espíritu Santo. No hay problema eso. Se sana, puede ser, se libera, pero no En medita en este el momento. mensaje. O sea que no lleva un apunte. Esto se dijo, esto, un apunte de ahí, después lleva a su casa, en su devocional, vuelve a leer y vuelve a ver cómo le va a abrir el entendimiento del Espíritu Santo, más todavía de lo que se predicó el domingo. Le va a enseñar bien. Dice que de vez en cuando escucha un sermón, pero no medita en su casa, de modo que su alma se halla en estado raquítico. El alma, el espíritu, flaco está. Eso es lo que yo le estoy llamando por ahora vulnerabilidad espiritual. Esa vulnerabilidad por no comer, digerir la palabra de Dios, por no Así alimentarse, mismo, vulnerable, débil en la fe, débil. así mismo. Entonces está en un estado vulnerable. Expuesto significa expuesto a cualquier cosa. Sí. Expuesto inclusive a gente que hablan incrédulamente. Puede recibir cualquier cosa Sí. y aceptar. Yo, por ejemplo, no puedo hablarle de medicina, de cirugía, ni de clínica al doctor porque yo no pasé, no sé. Tengo que preguntarle a Sí. él y tengo que también por lo menos dedicarme a leer para poder preguntarle. A eso sirve. Tengo que leer algo para preguntarle. No puedo nomás preguntarle, tengo que leer. Entonces, a eso se refiere ese interés, esa voluntad de leer las palabras de Dios, ¿verdad? De ir ya leído y Tenemos orado. que leer, pastor. Sí. Entonces, el ignorante es el que se cree capaz de dar el sentido de cualquier texto por una luz interior sin la norma de interpretación. Tiene su luz interior lo que sabe, ¿no? Te dice. Ese es un peligro. Nosotros tenemos que identificar la verdad del error. Para eso es la norma de Así mismo. interpretación. Qué interesante saber. Sin querer ser enseñado. No quiere ser enseñado. Hay muchos que rechazaron este estudio, estos estudios que estamos dando el viernes, miércoles, jueves, inclusive vamos a hablar sobre el Éxodo. El lunes estamos hablando sobre Apocalipsis. Hoy, Vamos a escuchar todo, pastor. Vamos a estar
Bueno, yo estoy aprendiendo también de paso, estoy nutriéndome, Sí, Aprendizaje. pastor, alimentándome, me hace bien. porque este es un alimento, digamos, de Cristo. Es un alimento que Él nos... A mí, por ejemplo, me provee esa satisfacción de escudriñar más y estar, no sé, en conocimiento de Dios. Lo que pasa es que Porque soy un tú, pecador y un pecador, digo yo pecador, pastor, sí. porque no estoy todavía alineado a lo que tengo que ser, pero voy a ser en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando uno va y tiene ese interés de profundizar más en la palabra de Dios, bueno, le digo algo así entre paréntesis. En la palabra de Dios tiene capacidad de convertir el alma. Dice, Ay, gracias, pastor. Amén. entonces, Así es. la palabra de Dios trabaja en nuestras neuronas. La palabra de Dios Amén, trabaja en pastor. nuestras regenera al hombre interior. Aleluya, pastor. ¿Está? Entonces, en un momento Aleluya. dado, tu hombre interior te va a ordenar cuando sea fuerte, ya no vaya más a hacer eso. No vaya más a decir eso, no vaya más a pensar esas cosas. Tu hombre interior te va a hablar. Ya el hombre interior ya recibe el alimento de la palabra de Dios y se va regenerando. Inclusive Amén, se va pastor. rejuveneciendo, dice el hombre interior. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cultivar, cultivar la palabra de Dios en nuestro corazón. Seguimos. El ignorante es el que se cree capaz de dar el sentido de cualquier texto a una luz interior sin querer ser enseñado, interpretando a su antojo las preciosas promesas de la ayuda que el Espíritu dará al alma humilde y diligente. Humilde y de corazón enseñable y humilde, actitud enseñable y humilde, el Espíritu Santo nos va a ayudar, va a proveer los recursos para aprender más. Sus frases predilectas son, a mí me parece, o el Señor me ha dicho, pero de hecho no utiliza el texto más que para colgar en tal percha sus propios pensamientos, torciendo lamentablemente el verdadero sentido del pasaje, Ah, tal como se dio por el siervo inspirado de Dios. Mire, esto ah, nos va a ayudar a madurar todos. sí, Esto nos va a ayudar a madurar todos. Todos tenemos que madurar aquí en esta área. así mismo. No la norma, interpretación, todos los siervos de Dios, lo que predican, lo que ministran, lo que enseñan maestros, norma, exégesis, hermenéutica y exégesis. Bueno, seguimos. La última, aquí estamos. Las lecciones siguientes se dirigen a cristianos que aman la palabra como nosotros, que se dan cuenta de su propia incapacidad frente a tanta riqueza divina. A mí me parece eso de repente, es Sí, amplia la palabra, perfecto. grande. Quiere Sí, decir que estamos en un buen camino. Si te apasiona la palabra y encontrás cada vez más que se abre puertas, se abre ventanas, se abre camino, más todavía la palabra de Dios, que estamos en buenos caminos. Somos cristianos que amamos la palabra y que nos damos cuenta de nuestra incapacidad porque es finito con nuestra mente, necesitamos nosotros ayuda. sí, Hay tanta somos riqueza en ignorantes. la palabra de Dios, tanta riqueza, pero que diligentes y anhelantes desean apreciar lo más exacta y profundamente posible las cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. Porque dice, hay una promesa que la palabra de Dios no faltará a tus hijos ni a los hijos de tus hijos. Amén, O sea que Amén, los pastor. hijos, tus nietos, amén, los pastor. hijos de tus nietos van a tener la palabra de Dios delante de sus ojos. Sí o sí. Amén. Amén. Eso es importante. Importante. Importante para nuestra nación. Ejercicio número 1. Acá hay un ejercicio. Eso vamos a ir el próximo martes, vamos a desarrollar este ejercicio. Sí, Intente, no te dice lo que, intente una explicación. Ejercicio número 1. Intente una explicación de Primera de Juan 2:27, dice. Hay que ir a la cita bíblica. así mismo. Hermenéutica, que era explicar el texto. Explicar Explicar. esto. Exégesis, que era
dar claridad al dar texto. claridad. Dice, escuche bien, a la luz del contexto y de los pasajes siguientes. Contexto y de los pasajes siguientes. Quiere decir que por un lado tengo que tener abierto 1 de Juan 2:27. Estudiar bien eso. ¿Quién es el autor? ¿A quién le escribió y para qué? ¿Cuál es el mensaje? Por un lado. Por el otro, abierto 2 de Timoteo 3, versículo 14 al 17, y también ver sobre Timoteo a quién escribió eso, o quién le escribió a él, para quién va dirigido y cuál es el mensaje. Y por el otro lado, 2 de Timoteo 2:15, 1 de Timoteo 4:15-16, y también acá Efesios 4:10-16, Hechos 8:31, Hechos 18:24-28. Y dice otra vez, entre paréntesis, especialmente el versículo 26. ¿Qué les parece si el próximo martes juntos hacemos este desafío? Sí, pastor. Vamos a hacer. Notando los medios que utiliza el Espíritu Santo para dar a conocer la verdad divina, dice. El Espíritu Santo otra vez tenemos que interpretar cómo da a conocer una verdad divina. Número 1. El Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa, ¿se acuerdan? Sí. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Número 2, Jesús dijo, es necesario que yo vaya para que venga otro, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual guiará a toda verdad. También dice, Él hablará de mí y dará testimonio de mí, dice. Otro pasaje bíblico dice, el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. De justicia. Entre paréntesis pone aquí en este ejercicio. Entonces, ahí tenemos que hacer un mapeo otra vez. Vamos a hacer un esquema, ahí vamos a hacer un mapeo y vamos a encontrar la explicación correcta. En el nombre de Jesús. Eso vamos a hacer el próximo martes. Vamos a estudiar eso. Voy a preparar todo acá el ejercicio y vamos a estudiar juntos eso. Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar y darle gracias a Dios que pudimos llegar a la última placa y hemos aprendido muchísimo. Esto lo voy a pasar en el privado. Ahora estoy pasando. ¿Pudieron abrir el PPT que le pasé? Yo no abrí, no sé qué pasa con mi teléfono, pastor. No abrí la de Apocalipsis. Porque Bueno. yo Apocalipsis lo que quiero aprender y ¡pah! Se corta. O no se me abre tranquilamente. Sí. No sé qué pasó. Yo no sé qué está pasando, pero voy a investigar otra vez qué es lo que está pasando técnicamente para que puedas abrir en el nombre de Jesús. En todo caso, te voy a pasar el domingo en un pendrive. Te voy a tirar en un pendrive y vos bajás en tu computadora. En el nombre, de Jesús. Claro que Gracias, sí. pastor. Oramos entonces. Bueno, pastor. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre. Gracias por la enseñanza. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por estas normas que tú has permitido que aprendamos, la hermenéutica, la exégesis. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y no seamos hijos de Dios ignorantes en esta área, Padre. En el nombre de Jesús, reprendemos todo bloqueo mental, reprendemos, Señor, todo espíritu de incredulidad, ignorancia, engaño. En el nombre de Jesús, todo espíritu de bloqueo mental, echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora declaramos por la autoridad de tu palabra, como escrito está en tu palabra, Señor, que tú eres el que envía sanidad a nuestro cuerpo, tú eres el que envía sanidad a nuestra alma. En el nombre de Jesús declaramos por la sangre del Cordero y por las llagas de Cristo, como está escrito en la palabra, que hemos sido curados. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche. Declaro liberación, declaro sanidad en los cuerpos, en las almas y en el espíritu. En el nombre de Jesús, cancelo las obras del diablo. En el nombre de Jesús, en esta noche, reprendo en el nombre de Jesús toda maña y artimaña y maquinación del diablo. Todo dardo de fuego cae en el nombre de Jesús. Y declaramos victoria en esta noche en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, hambre y sed de tu palabra en el nombre de Jesús.
Amén. Pero, amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor. Gracias, pastor. Nos Amén. vemos Muchas entonces mañana a las 21 horas con la guerra espiritual en el nombre de En el Jesús. nombre de Dios le Jesús. bendiga. Gracias, pastor. Amén. Gracias, pastor. Luego. Buenas noches. Amén. Chao, Bendiciones, que pastor. amanezcan bien. Gracias igualmente.